Bueno, ahora vamos a continuar con la mesa redonda de vegetación ribereña y macrófitas acuáticas, usos e implementación para el manejo de ecosistemas acuáticos superficiales y aguas residuales, que la coordina la doctora Débora Pérez. Yo le digo a la doctora Débora Pérez, pertenece al INTA Balcarce, es investigadora del CONICET y es especialista en el uso de macrófitas como organismos indicadores de la contaminación por contaminantes orgánicos, plaguicidas de uso actual y fármacos. Así que le damos la bienvenida a la doctora Débora Pérez. Buenos días a todos. Bueno, yo soy Débora Pérez y junto también con Carlos Argunteuy de la Universidad de Córdoba armamos esta mesa redonda que, como bien dijeron, es de vegetación ribereña y plantas acuáticas, uso e implementación para el manejo de ecosistemas superficiales acuáticos y aguas residuales. Sabemos todos que el agua es un recurso vital, que desde el año 600 a.C. el filósofo Tales de Mitelo ya había establecido una frase muy célebre que era: el agua es el elemento y el principio de todas las cosas. Y cuando finalizamos el siglo XXI y arrancamos cuando finalizamos el siglo XX y arrancamos el siglo XXI, todo esto arranca, digamos, con un montón de advertencias acerca del problema del agua. Si pensamos que muchos de los contaminantes, tanto orgánicos como inorgánicos, que pueden estar representados acá como plaguicidas, fármacos, nutrientes, metales, a su vez también como diferentes obras de tipo hidráulica y antrópicas, por ejemplo, canales de riego o dragado de estos ecosistemas, así también como efluentes de tipo agroindustriales, cloacales, domiciliarios y hospitalarios. Todo esto produce una disminución de la calidad del agua, un aumento de la eutroficación de estos ecosistemas, desarrollo de bacterias toxigénicas y pérdida de biodiversidad. Ahora, ¿cuál es el rol que cumple la vegetación ribereña y las plantas acuáticas dentro de este contexto? Nosotros sabemos que son los productores primarios y eso implica que son los productores de oxígeno fotosintético. También participan en la restauración física, química y biológica de estos ecosistemas porque participan en el ciclado de nutrientes, en la estabilización de sedimentos y también regulan el flujo del agua. Proporcionan hábitat, alimento y refugio para muchos organismos, desde las algas del perifitón como diferentes tipos de invertebrados y vertebrados acuáticos. Y uno de los roles más importantes que se ha tenido en los últimos años es que propician el saneamiento de las aguas, porque actúan como filtros, amortiguando la transferencia de nutrientes, sedimentos y contaminantes de origen terrestre hacia el medio acuático. Y también una función importante es que pueden acumular, degradar y metabolizar diferentes tipos de contaminantes. Lo que nosotros vamos a plantear en esta mesa redonda son diferentes casos de estudio que utilizan esas franjas de vegetación ribereña y plantas acuáticas. Y lo que planteamos fue diferentes escalas de trabajo, desde la escala de individuo a partir de diferentes especies, la utilización de mesocosmos, y también escala de campo y paisajes a través del uso de comunidades y ensambles. Todo esto acompañado de diferentes tipos de factores que pueden alterar o no estos cuerpos de agua, desde una actividad antrópica o el impacto por plaguicidas, por metales pesados y por fármacos. La idea, digamos, de esta mesa redonda es generar un espacio de conocimiento para que se conozca qué es lo que se está haciendo dentro de los ecosistemas acuáticos pampeanos. Si bien no se puede invitar a toda la gente que trabaja en esto, quisimos, digamos, abarcar diferentes personas de distintas instituciones que tienen diferentes actividades en la gestión de estos recursos, pero que utilizan, obviamente, las plantas acuáticas como herramientas. Bueno, la primera presentadora soy yo, para no tener que cambiar. Les voy a presentar un trabajo que hice en colaboración con el profesor William Doucet y con Matthew Moore y la doctora Mirta Menone, que es mi directora de CONICET. Y este trabajo se realizó básicamente en la Utah State University, y también en colaboración con el USDA de Missouri.
que se denomina, perdón, no dije el título, Tifalatifolia, que es la totora, como organismo bioacumulador de contaminantes de preocupación emergente. ¿Qué son los contaminantes de preocupación emergente? Nosotros en general decimos que son químicos nuevos, pero nosotros sabemos que no son químicos nuevos, que su presencia es histórica en el ambiente y que constituyen un grupo de contaminantes desde plaguicidas de uso actual, retardantes de llama, plastificantes, solventes, nanopartículas, y también dentro de ese grupo se encuentran los productos farmacéuticos y productos de cuidado personal, que colectivamente se denominan PPCPs por sus siglas en inglés. Estudios recientes en Argentina han demostrado la presencia de distintos tipos de estos compuestos. Es más, hay un trabajo que en este momento está en la sala de póster que también ayuda a determinar esos niveles, pero la mayoría de estos compuestos se sabe que no tienen legislación ambiental a nivel global y los problemas más importantes asociados a estos compuestos es la resistencia bacteriana antibiótica y diferentes hechos que a la historia mundial han sido importantes para reflejar los riesgos toxicológicos y ecotoxicológicos debido a que son compuestos bioactivos. Y recientemente, en la Unión Europea, hay algunos compuestos como el diclofenac, como los estradioles y algunos antibióticos que están situados en la lista de vigilancia, es decir, que son compuestos que tentativamente podrían llegar a estar prohibidos dentro de los ecosistemas acuáticos. No me voy a detener en esto, pero esto es un gráfico que muestra, digamos, las diferentes rutas de ingreso de estos compuestos, de los fármacos y productos de cuidado personal, a los ambientes acuáticos y principalmente a las aguas superficiales. En cuanto específicamente a mi trabajo, les voy a mostrar, digamos, cómo se produce el ingreso, traslocación y distribución de estos compuestos dentro del cuerpo de la planta. Sabemos que, que el ingreso de estos compuestos está dominado básicamente por las propiedades intrínsecas de cada compuesto, como son la lipofilicidad, el carácter iónico y la estructura molecular que tengan, las condiciones de crecimiento del sistema experimental o de lo que nosotros estemos trabajando, y eso está muy influenciado por la temperatura, la luz y el pH, por la biología de la especie, es decir, por la transpiración, la tasa transpiratoria, la proporción de lípidos de los diferentes tejidos y la estructura tisular, y también las condiciones de exposición, como son el tiempo de exposición a estos compuestos, la concentración y la calidad del agua. ¿Cómo nosotros podemos medir este ingreso y la traslocación? Por diferentes predictores. Uno de esos predictores es la corriente, en inglés es Transpiration Stream Concentration Factor, que es el factor de la corriente transpiratoria. Entonces nosotros podemos medir la masa total de un compuesto, o sea, cuánto un compuesto realmente ingresó desde la raíz al vástago de la planta, cuantificando la masa total del compuesto en los tejidos aéreos por la relación que existe entre el agua transpirada y la concentración en la exposición de la solución radical. Y en cuanto a cómo medir la distribución en los tejidos, podemos calcular lo que son los factores de bioconcentración, por la concentración en cada tejido específico, por la concentración en la solución radical. El modelo que nosotros elegimos para trabajar fue un modelo que sabemos que es una planta que es nativa de América, pero que hoy por hoy tiene una distribución cosmopolita, como es la totora, que sabemos que habita en suelos húmedos y sedimentos pantanosos, que tiene una alta capacidad de propagación y que, si bien se usan muchos procesos de bioremediación en plantas de tratamiento de efluentes, no hay muchos estudios que realmente se dediquen a estudiar a largo plazo qué sucede con la distribución en cada uno de los tejidos para poder ser utilizados como biomonitores. Es por eso que el objetivo de este trabajo fue realizar en un sistema de hidroponía, utilizando esta especie, evaluar el riesgo, evaluar el ingreso desde la raíz a los diferentes tejidos en función del tiempo de exposición, analizar la capacidad de bioacumulación y biodegradación también del herbicida atracina, que me pareció interesante mostrar en esta charla, y identificar qué tejidos pueden ser de utilidad para monitorear tanto los fármacos utilizados como el herbicida atracina. Estos son los compuestos que se utilizaron: el gemfibrosil, triclosan, fluoxetina, carbamazepina, sulfametoxazol y atracina, con diferentes propiedades físico-químicas y son de diferentes grupos terapéuticos.
En cuanto al diseño experimental, lo que se realizó fue un ensayo a mediano plazo de 42 días, en el que se utilizó de forma individual en cada una de estas jarras de 4 litros, se exponía a 20 microgramos por litro de una mezcla compuesta de cada uno de los compuestos a esta concentración, y se cuantificó la tasa transpiratoria como el volumen que cada planta iba perdiendo de la solución radical, y cada 7 días se cortaba el experimento. Se utilizaron 3 plantas expuestas y 3 plantas control para cada tiempo de exposición. Esas son las variables analizadas, y lo que se hizo también fue, que es lo más interesante, es la disección total del cuerpo de la planta, porque muchos trabajos solamente evalúan qué es lo que sucede en la raíz y en las hojas. A nosotros nos parecía mucho más interesante ver si existía algún patrón diferencial a lo largo del cuerpo de la hoja, para realmente determinar si había, digamos, diferencias entre la misma planta. Entonces se analizaron 7 tejidos en total, como son el rizoma, la raíz y los brotes, el tallo y la hoja, que se diseccionó en 3 partes. Esto es más o menos algo de la metodología. Lo importante de destacar es que todos tuvieron una buena recuperación, los compuestos, excepto el sulfametoscazol, que no se tuvo en cuenta después para el análisis. Lo que se puede ver en este gráfico es, dependiendo del grosor de las flechas, es la capacidad que tuvo la especie de poder incorporar cada uno de estos compuestos. Y vemos que, bueno, el gemfibrosil, con un logaritmo de cada octanol agua cercano a 5, no logró traslocarse a la parte del vástago, mientras que otro compuesto, como por ejemplo el triclosan, que también tiene un logaritmo de cada octanol agua cercano a 5, mínimamente se pudo traslocar a la base de las hojas, y la carbamazepina y la floxetina fueron los compuestos que se pudieron traslocar y que ingresarían de forma pasiva por la corriente transpiratoria. En cuanto a los patrones de distribución, vemos que en este caso el gemfibrosil se acumuló básicamente en la raíz y no tanto en el rizoma como en los brotes, y la magnitud en la cual se acumuló, ¿no? Eso es muy importante destacar. En cuanto a los patrones de bioacumulación y el triclosan, vemos que si bien se acumuló básicamente en la raíz, en los tejidos aéreos solamente lo podemos más que nada cuantificar en el tallo, mientras que en las hojas los factores de acumulación fueron menores a 15 litros por kilogramo, y que este es el patrón general, que digamos no varía mucho de lo que recién le comenté. En cuanto a los patrones de distribución de floxetina, lo que vemos es que también se acumuló en la raíz, pero más en el tallo también, y en la base de las hojas. Y la carbamazepina, que fue el compuesto ideal para nosotros, si vemos bien, los factores de acumulación en los tejidos sumergidos fueron significativos, pero mucho más pronunciada fue la concentración que vemos que hubo en la hoja superior. Y si vemos este gráfico a continuación, vemos que la concentración de carbamazepina estuvo totalmente correlacionada con el tiempo de exposición, y que esa correlación estuvo totalmente en concordancia con el agua transpirada. O sea que el agua transpirada sería uno de los factores a tener en cuenta para evaluar el ingreso y la traslocación de este tipo de compuestos. En cuanto a la atracina, lo más importante que vimos es que, si bien tiene una capacidad de ingresar bastante importante, lo más interesante es que se analizaron 2 compuestos de metabolismo, como son la desetilatracina y la desisopropilatracina, y lo que vemos acá es que, si ustedes observan, esto yo me olvidé las unidades de poner acá, pero esto es sería 1.6 partes por millón. Lo que vemos es que la planta lo incorpora, que mayoritariamente se incorpora en la base de las hojas y en la hoja media, y que el mayor compuesto de detoxificación que estamos viendo es la desisoatracina. ¿Sí? Y este sería el patrón general de estos compuestos, en los cuales nos lleva a pensar que, bueno, que dependiendo lo que nosotros querramos buscar en el ambiente, para estos compuestos, nos iríamos a buscar la carbamazepina en esta especie en la parte de las hojas, mientras que otros compuestos, como por ejemplo el gemfibrosil y el triclosan,
no es tan fácil de obtener, digamos, la raíz de una totora en un ambiente acuático, con lo cual no serían, digamos, compuestos que nos pudieran reflejar realmente la contaminación de un ecosistema acuático si utilizamos esta especie, ¿no? En cambio, la floxetina y la tracina la buscaríamos también en la parte de las hojas. Y bueno, como conclusión es que el ingreso y la distribución depende ampliamente de las propiedades físico-químicas de los compuestos, las condiciones ambientales y también la tasa transpiratoria. Bueno, muchas gracias y les quería decir que este trabajo se hizo en colaboración con el profesor William Doucet por una beca financiada por el CONICET, una beca externa postdoctoral el año pasado, así que no es menor que lo mencione. No sé si tienen preguntas o quieren las preguntas hacerlas al final, cuando hayamos terminado todos. No sé qué opinan ustedes, chicos, también. Hacemos al final. Bueno, el siguiente expositor es el doctor Carlos Argunteuy. Carlos es investigador adjunto del CONICET, trabaja en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal del CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesor asistente de Química General y también de otras materias, ¿no? De varias, supongo. Y cuenta con mucha experiencia en el monitoreo y también en la evaluación de contaminantes inorgánicos en la región serrana y llanuras de Córdoba. Y bueno, lo vamos a dejar que haga su exposición. Carlos. Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, también, gracias por la presentación. En el instituto que trabajo es en el INVIB de Córdoba y también tenemos la colaboración del Instituto ZETA, el Instituto de Estudios Transdisciplinarios del Agua, de la UBA, en el cual trabaja Alicia Fernández Cirelli. El grupo está conformado por mí, por Daniela Arán, que es una becaria mía, y quien fue mi directora de tesis, María Luisa Piñata. Lo que yo voy a presentar es más o menos en qué estuvimos usando y qué utilidad le estamos dando hoy a las plantas acuáticas. Primero fue una experiencia como vindicadores y ahora ya en una experiencia de exposición. Bueno, lo que les quiero mostrar acá es la provincia de Córdoba con sus diferentes ríos. Ríos principales de Córdoba son 5. Bueno, este ya que se pierde en la llanura, Río Quinto, pero es Río Primero, Río Segundo, Río Tercero, Río Cuarto y Río Quinto. Muy fácil. Lo que yo les voy a mostrar ahora es lo que sucede en esta cuenca del Río Segundo, o Río Sanaes, que también se llama, es su nombre originario. Y lo que nos interesó estudiar allá por el año 2016 fue ver qué estaba sucediendo en toda esta zona, ya que Córdoba tiene aproximadamente el 45% de la superficie de Córdoba está bajo siembra. Y queríamos evaluar entonces en 2 sitios bien contrastantes lo que estaba sucediendo en que es el río Sanaes o Río Segundo, en 2 zonas bien diferentes, una de montaña, ¿sí? que es lo que se aprecia en las sierras de Córdoba, y otra donde hay una extensa actividad agrícola, donde se producen estas escorrentías, como mostraron esta mañana. ¿Sí? Lo que observamos ahí, para varios metales, entre ellos yo les muestro estos 2, que es de níquel y de cobre en este caso, que hubo una marcada diferencia entre lo que era el sitio agrícola, que son los puntos, las barras más altas, y el sitio donde está ubicado en las sierras de Córdoba. En ambos elementos sucede lo mismo, y lo que marca la línea roja son los niveles que establece la Ley de Residuos Peligrosos, ¿sí? Como niveles guías para la vida acuática. Entonces, lo que se vio es primero una gran fluctuación de los metales y que en el sitio agrícola siempre superaban los niveles permitidos. Así para varios metales. Acá muestra una tablita donde están todos los metales que nosotros medimos y lo que se observó
fue que fueron diferentes en todos los metales pesados que analizamos, ¿sí? Y en el sitio agrícola fue el sitio con mayor niveles de metales, en ese caso en el agua del río. También fue analizado en sedimento, pero no está mostrado acá. Lo que analizamos también fue la planta, en este caso la plantita con la cual trabajamos se llama Myriophyllum aquaticum, mayormente la planta está distribuida a lo largo del río en zonas donde hay mucha arena y zona pedregosa. El agua es muy cristalina, está muy limpia en ambos lugares donde muestreamos. En principio nos parecía que estaba espléndido el lugar. Lo que tiene esta plantita es que tiene unas hojitas muy ramificadas, en donde tiene mucho contacto con la columna de agua y poca raíz. Suelen tener una extensión de 1 metro o más de largo sus hojas, sus ramas. Lo que se observó acá es que estos metales fueron significativamente diferentes en el sitio de montaña. Fueron cobalto, cobre, hierro y manganeso. Bueno, hasta acá todo bien, digamos, está acumulando metales en una zona que en principio no había nada, no está llamando la atención. Entonces decidimos analizar también lo que estaba sucediendo en la fisiología de la planta y le analizamos diferentes parámetros, entre ellos las clorofilas totales, que serían estas que están acá, una relación de degradación de clorofilas, que es la feofitina sobre clorofila A, y un parámetro de estrés oxidativo, que es malondialdehído. En los 3 parámetros se observó que hay una variación, ¿sí? De acuerdo a la estación, en ambos sitios variaron de igual manera, pero siempre fue diferente en el sitio agrícola que en el sitio sierra o sitio de montaña. Y vemos que este parámetro, que es estresor, fue más alto, ¿sí? En el sitio agrícola. Este parámetro, que también muestra cómo está funcionando el aparato fotosintético de esa plantita, también se veía que estaba más dañado en el sitio agrícola. Y finalmente, lo que es clorofila, se vio que los niveles de clorofilas eran más bajos en el sitio agrícola también. ¿Sí? Estos 3 parámetros estaban reflejando algo, y cuando hicimos la correlación de eso, nos dimos cuenta de que correlacionaban justamente con los parámetros, con los metales que habíamos analizado y que eran significativamente diferentes en las plantas. Bueno, esto primero nos permitió concluir que efectivamente la actividad agrícola ahí estaba jugando un rol muy importante en esto, que había muchos metales que variaban a lo largo del muestreo y que estaban posiblemente asociados con la escorrentía del lugar, y a su vez que la macrófita estaba reflejando como un buen bioindicador lo que estaba sucediendo en ese lugar donde en principio estaba espléndido. Bueno, con esa información fuimos y golpeamos varias puertas, no hubo mucho resultado en eso, entonces decidimos cambiar el enfoque. Ver qué podíamos hacer con las plantas acuáticas y ver si podíamos dar una utilidad para ofrecer como un servicio a la sociedad. Entonces, trabajamos con diferentes especies, veíamos lo que sucedía en campo y la llevamos a una etapa experimental. Tuvimos varios fracasos, pero en algunos de ellos, como por ejemplo el Limnomium laevigatum, que está ahí presente, hicimos exposiciones con diferentes concentraciones y veíamos cómo esos metales eran acumulados. En este caso, lo que se observa es que a diferentes concentraciones, en este caso de cromo, que llevaban hasta concentraciones de 1000 ppm, observamos que esta plantita logra acumular tanto en raíz como en hojas, y una marcada diferencia, principalmente en raíz se acumulaba mucho más, y cuando lo exponíamos a lo largo del tiempo, cuando bajas concentraciones rápidamente se saturaba, pero si había mayor concentración a lo largo del tiempo,
podía seguir acumulando en hojas, como a medida que pasaba el tiempo y tenía suficiente metal, lograba traslocarlo a la parte de las hojas. ¿Sí? Bueno, eso fue lo que analizamos para todos los metales en conjunto. Todos los metales, en ese caso, estuvieron expuestos a las mismas concentraciones, de 70 miligramos por litro, y lo que pudimos observar es que principalmente el nivel el factor de translocación o el factor de concentración sirven para establecer si son buenas especies para usarlas en fitorremediación. ¿Sí? El factor de concentración es ese parámetro que recién mostró Débora, en el cual se analiza lo que hay en la solución y ve cuánto está presente en la planta. ¿Sí? Se hace un cociente de eso y el factor de translocación es cuánto está acumulado en raíz y cuánto logra de esa raíz pasar a la parte aérea de la especie también. Aquellos valores que superen los 1000 niveles o 1000 veces el factor de concentración son óptimas como fitorremediadoras o posibles fitorremediadoras. Y el factor de translocación debería superar el 1 para decir tiene un alto factor de translocación. O sea que todo lo que está en raíz logra pasar a hoja. Eso sería lo ideal para poder trabajar con eso. Es muy difícil obtener eso. Nosotros, acá se reflejó, digamos, primero en lo que es en raíz y en hoja. Logramos observar en raíz, principalmente en todos los metales, el factor de concentración superior a las 1000 veces. En hoja, esta plantita que está muy en contacto con la superficie, es necesario que también lo supere en hoja, y solamente superó en 2 elementos que fueron níquel y zinc. Pero para el factor de translocación no se observó lo mismo. Todos los valores fueron inferiores a 1. ¿Sí? Bueno, entonces dio una conclusión parcial, digamos, de la utilidad de esta especie como para ser utilizada como fitorremediadora. ¿Sí? Entonces lo que podemos concluir es que esta especie tiene altas capacidades para, primero, acumular el metal que acá expuse, que es cromo, que trasloca algunos metales de ellos y que no está transfiriendo esos metales a hojas principalmente. Entonces, podríamos estar utilizando en situaciones de cursos de agua con concentraciones medias, digamos, niveles bajos, para poder ser utilizada con estos fines y ver si posiblemente puede mejorar los cursos de agua en los que está presente esta especie. Esta especie la decidimos trabajar porque la encontramos en el lago San Roque, un lago que está utilizado como un recurso hídrico en la provincia. Bueno, y lo otro, que entonces trabajando con estas especies no era tan concluyente, teníamos que seguir avanzando, y eso es lo que está en la etapa ahora. Lo que estamos haciendo ahora son estos diseños que se llaman humedales construidos y que sirven para el tratamiento de aguas residuales, con cierto diseño y tipo de sustrato que es necesario que tenga. Acá lo que estamos haciendo ahora es tratar aguas residuales de origen de las curtiembres, que tiene una complejidad enorme, además del cromo que está presente. Entonces, lo que nosotros hicimos es llevar al laboratorio hasta un invernadero esas aguas y hacer diferentes tratamientos. Los tratamientos convencionales son electrocoagulación, etcétera, tratamiento también con lodos activos, por ejemplo, pero no era lo que queríamos hacer. Queríamos implementar este sistema y ver cuál es la importancia de la macrófita en ello. Entonces, estos humedales construidos lo que tienen es un sistema de cañería en donde el flujo puede ser superficial, subsuperficial, puede ir de manera horizontal o puede percolar verticalmente, o puede ser de flujo libre también. Entonces lo que nosotros hicimos es un sistema híbrido, combinar estas dos cosas. En el primer caso
sería un humedal de flujo subsuperficial en donde hay un sistema de cañerías que hace que el flujo sea en forma de pistón, así, que vaya recorriendo superficialmente. Y el otro es un flujo libre. Entonces, para eso pusimos especies que estén adaptadas a esas condiciones. Lo que muestra, bueno, se midieron diferentes parámetros y donde se tomaron las muestras para poder analizar. Estos parámetros son los que vienen de una curtiembre, ¿sí? Con altos niveles de DBO, de DQO, sólidos disueltos y sólidos totales y también de cromo. Y lo que está entre corchete ahí, entre paréntesis, son los niveles que establece la ley como para poder descargarlo a un cuerpo de agua superficial. Eso dice la ley de Córdoba. Bueno, lo que se observó de eso es que trabajamos en este caso con dos especies, que una es Isolepis cernua y otra es Nasturtium, el berro, en el primer caso eran expuestas a este flujo superficial y el otro, las otras especies eran expuestas a lo que quedaba de ese flujo, a este flujo de vía libre que se le llama. Entonces tenían estas especies contacto directo con las raíces, el efluente, y en este caso tenían el efluente que ya trató esa parte, pasaba a estas especies, a esta especie en donde tenían contacto tanto en raíz como en algunas partes de la parte aérea, digamos, porque es una plantita muy débil que suele caerse sobre la superficie del agua. Bueno, y notoriamente se vieron diferencias entre estos dos tratamientos. Uno que era el tratamiento con crudo, digamos, tal cual lo obteníamos de la industria, se lo hacíamos descargar. Y otro que estaba diluido en un 25% con agua de grifo. Y había otro tratamiento más que era sin las plantas para ver qué efecto tenía el sistema solo. Lo que pudimos acá al evaluar las plantas es que, bueno, con respecto a lo que está, esta barra que está acá, estas dos barritas que están acá, representan raíz y tallo y hoja juntas, que se llama IUT, en ambos gráficos. Esto sería de la primera especie, Icernua, y este de Nasturtium, ¿sí? Y estos eran los dos tratamientos que mostré en la imagen anterior. Lo que comparamos fue la especie tomada en el sitio, qué niveles de base tiene de cromo en ese caso, y lo que lograba acumular en los dos tratamientos. En ambos hicimos lo mismo y lo que notamos es que en los dos tratamientos acumulaba mayor concentración de cromo que lo que podía acumular en su hábitat natural. Ese era un resultado, pero no notamos tanta diferencia, o no se notan las diferencias entre ambos tratamientos en cuanto a cromo, pero evidentemente la planta estaba sufriendo porque se notan visiblemente diferentes. Entonces analizamos parámetros de crecimiento relativo y acá sí también, otra vez lo comparamos con lo que estaba sucediendo en el sitio donde tomábamos las muestras de plantas y se observaba que empezaba a disminuir en ambos tratamientos de mayor concentración la tasa de crecimiento. Esas plantas empezaban a decrecer o a crecer lentamente con respecto al tratamiento de menor concentración y al sitio donde fueron extraídas las plantas. Lo otro que evaluamos también era qué eficiencia tenía estos sistemas para remover los diferentes parámetros que tienen estas aguas residuales. Bueno, y lo que se observó es que principalmente los niveles de DBO y de DQO disminuyeron con respecto, digamos, fue una remoción prácticamente del 100%, también de sólidos disueltos y de cromo, ¿sí? No se observó así de sólidos disueltos totales, perdón, de sólidos totales, suspendidos totales, fue del 100%, y sólidos disueltos totales no se observó eso, seguían en suspensión aún con ambos tratamientos, en ambos tratamientos. Lo que sí se pudo ver es que con respecto al control hubo una disminución de estos parámetros de DBO y de DQO
aproximadamente en un 15% comparado con los tratamientos. O sea que las plantas ahí estaban teniendo un importante efecto en cuanto a esos parámetros. Otro factor que resultó interesante es que los sedimentos aquí parecen ser importantes en la remoción primaria de cromo en ese caso. ¿Sí? Y que todos estos valores que encontramos en ambos tratamientos se encontraron por debajo de los niveles que establece la ley de Córdoba. Entonces, como conclusión final de esto, es que los humedales, en esta combinación de formas, resulta una opción válida, en principio, para el tratamiento de aguas residuales de curtiembre, que tienen una alta capacidad de remoción de materia orgánica en su fase carbonada. ¿Sí? También estamos poniendo a prueba para evaluar niveles de nitrógeno y fósforo, pero en esos datos todavía no tenemos nada concluyentes, y que todavía muestran niveles de remoción, pero que principalmente la vía de remoción de cromo, en este caso, parece ser del comportamiento que tiene en los sedimentos. O sea que ahí es una parte que está abierta para seguir trabajando. Como adelanto, les puedo decir que queremos implementar también en los sedimentos el tratamiento con sustancias de enmiendas orgánicas, ya que tienen un importante trabajo allí, y nos faltaría una pata de lo que sucede con el biofilm, que es otro tema interesante. Todo eso estaría sucediendo en esos humedales construidos, digamos. Bueno, y esa era toda la presentación que yo tenía para dar. Bueno, gracias Carlos, muy interesante tu charla. Vamos a pasar a Gustavo Giacho. Él es investigador de INTA, es ingeniero agrónomo y doctor en ciencias agrarias. Trabaja en la chacra experimental de INTA Barro y tiene mucha experiencia en el trabajo de humedales y en la tipificación de diferentes franjas de vegetación ribereña en arroyos del sudeste bonaerense. Bueno, buenos días, muchas gracias. Como bien adelantaba Débora, esta es la presentación que voy a hacer, que es parte de mi trabajo de maestría y de doctorado. Así que voy a tratar de ser lo más breve posible por una cuestión de tiempos y para tampoco aburrirlos mucho. Con respecto a lo que es la parte de la producción agropecuaria, en los últimos años, como todos sabemos, ha habido una gran intensificación productiva basada en una agricultura de insumos, en la cual cada vez es más necesario el empleo en este sistema de la aplicación de plaguicidas, fertilizantes y demás. Muchos de esos productos quedan en la parte superficial del suelo, que no son absorbidos por las plantas, y luego cuando se producen lluvias de importancia, a través de escorrentía, ya sea escorrentía superficial como escorrentía subsuperficial, terminan en los cursos de agua. En el caso nuestro estudiamos la influencia. Estudiamos la influencia de las franjas de vegetación ribereña como una capacidad de filtrado de todos estos contaminantes que son transportados por escorrentía superficial. No voy a andar mucho más en ellos. En la presentación de la doctora Pérez, ella abordó este tema también. Solamente quiero aclarar que en este caso nos focalizamos solamente en lo que es la retención de glifosato, nitrógeno, fósforo y sedimentos. La bibliografía encontrábamos que había antecedentes bastante interesantes en lo que era retención de estas sustancias, de este grupo de sustancias, como están mostrados ahí en la filmina, valores de reducciones de escorrentía de hasta un 45%, sedimentos de un 76%,
glifosato, según la fuente consultada, entre el 24 y el 70%, y también de nitrógeno y de fósforo. En nuestro país no encontrábamos, en el momento en que se realizó esa investigación, valores semejantes, por lo que decidimos empezar este trabajo. La otra salvedad que quería comentarles era que la mayor parte de la bibliografía consultada de otros países hacían referencia a franjas de vegetación ribereña con árboles, cuando en la zona nuestra, bueno, acá en la zona de Azul hay muchos árboles sobre la vera del arroyo Azul, pero en la zona nuestra, yo estoy en la zona de Tres Arroyos, no es muy frecuente encontrar franjas ribereñas con árboles, sino que predominan los que están en la situación en la segunda fotografía, con un paisaje mucho más herbáceo y ausencia total de árboles. Para poder hacer este trabajo y para poder comparar qué pasaba en estas dos situaciones contrastantes, buscamos lugares en los que pudiéramos encontrar ambas situaciones en un mismo lugar o muy cerca, para que el factor suelo no nos hiciera interferencia. Los lugares son los que están marcados en los puntos negros. Están el arroyo del Azul, acá sobre la ruta 3 y la ruta 226, y después, dos lugares en el partido de Tandil y otro en el partido de Balcarce. La primera etapa de este trabajo fue hacer un análisis de agrupamiento. Se hicieron censos para determinar la totalidad de la vegetación que encontrábamos, para lo cual se hizo un relevamiento, como les decía, de vegetación, se midieron propiedades de biomasa y demás, y básicamente en este análisis pudimos determinar 8 comunidades ribereñas, que eran las que nosotros encontramos, las que numeramos del 1 al 8. Ahí están las especies predominantes que encontramos en cada una de esas comunidades, con un porcentaje de cobertura media, y la mayor frecuencia que encontramos fue de los grupos florísticos 1 y 2, que era con Festuca arundinacea, el 1, que es una especie naturalizada que se ha adaptado muy bien a estas condiciones, y el otro era el que estaba compuesto por Salix fragilis y con un estrato herbáceo de Festuca. Acá hicimos una comparación gráfica de los principales grupos florísticos que habíamos encontrado, relacionando la conductividad y... A ver si me puedo marcar. No, perdón. Como les decía, hicimos una relación en algunas de las comunidades más contrastantes. Acá tenemos otra vez sauces con Festuca, otra que era también de Agropiro y Festuca, y otra de Paspalum quadrifarium. En esta presentación solamente hacemos una comparación de los distintos niveles de conductividad hidráulica en relación a otros parámetros, como era la densidad del suelo, contenido de arena, biomasa aérea, biomasa de mantillo y fundamentalmente también el tema de pendientes. Quiero aclarar que el tema de las pendientes, si bien acá en la presentación parecen que fueran diferencias muy grandes, por tratarse de arroyos de llanura, las pendientes son muy poco pronunciadas. Solamente a los fines comparativos que estén en el gráfico lo pudimos representar de esta manera. Este trabajo fue publicado en el año 2017, acá está la portada. Después, analizamos en la segunda etapa, en estas dos comunidades contrastantes, hicimos una simulación de escorrentía superficial para ver qué pasaba con estas comunidades de sauce y Festuca sola, para poder ver cuánto retenían de glifosato, nitrógeno, fósforo y sedimentos. Encontramos que con respecto a lo que es a la reducción del flujo de escorrentía,
en las comunidades que tenían presencia de árboles. En estas situaciones la retención o la reducción del flujo de escorrentía era bastante mayor que en estas situaciones en las que había solamente especies herbáceas. Contrariamente, lo que era la retención de sedimentos y de glifosato era mucho mayor en las comunidades herbáceas con respecto a las que tenían árboles. Y en lo que refiere a la retención de nitrógeno y de fósforo, las diferencias no eran significativas. Bueno, en esta fotografía está mostrada lo que sería esta situación en la que había solamente presencia de estrato herbáceo, había mayor retención de sedimentos y de glifosato. Uno de los motivos es el gran entramado que hay en estas especies, la gran densidad de tallos, raíces y demás, que hacen un efecto de retardo o hacen un frenado de los flujos de escorrentía que vienen desde los lotes agropecuarios, y en este ambiente se producen todos estos procesos de retención. ¿Sí? Bueno, esta era la otra situación en la que nosotros encontrábamos en la presencia de árboles. La retención acá fue menor. Pueden ver básicamente que el estrato herbáceo es mucho menor, el efecto de la competencia y del sombreado del estrato arbóreo, pero sí encontramos que en esta situación había una mayor reducción del flujo de escorrentía superficial. Este trabajo también se publicó en esta revista en el año 2017. Paralelamente, la mayoría de los trabajos que nosotros consultábamos, encontrábamos que se tomaban como que las franjas de vegetación ribereña eran de una utilidad similar, es decir, que sus procesos de retención se tomaban como que eran uniformes a lo largo o a lo ancho de toda esta franja, pero empezamos a pensar qué ocurría en los lugares en los que había vías de escurrimiento preferencial. Es por eso que, aprovechando las grandes lluvias que se registraron en esta zona en el año 2012, luego de las mismas salimos a relevar distintos lugares y pudimos encontrar sitios en los que pudimos determinar claramente que el agua que venía de escorrentía desde los lotes agrícolas no llegaba uniformemente a los cursos de agua por toda la franja ribereña, así que el flujo o el manto no era uniforme, sino que se canalizaba por vías de escurrimiento preferencial, como están marcados acá en esta flecha. Esta fotografía es del año 2012, acá pueden ver el nivel del arroyo, está prácticamente desbordado y el agua sigue ingresando, y pudimos determinar y georreferenciar estas vías para poder hacer el trabajo luego. Sí. Analizando lo que ocurría con respecto a la concentración de glifosato y de AMPA, pudimos ver básicamente que en estas situaciones en las que se medía dentro de la vía de escurrimiento, tanto en las situaciones que tenía árboles como en las que no tenía árboles, la concentración de glifosato y de AMPA era mucho mayor con respecto a los lugares fuera de las vías de escurrimiento superficial. Es decir, que suponíamos que el glifosato estaba retenido dentro de las vías de escurrimiento y no fuera de ellas, en los lugares donde se había producido el escurrimiento. Paralelamente también analizamos dentro de estas vías de escurrimiento y fuera de ellas otros parámetros para poder determinar otras retenciones, como por ejemplo el fósforo disponible. Encontrábamos también que dentro de las concentraciones eran mayores que fuera de ellas. Fósforo total, veíamos lo mismo, y también contenido de nitratos en todos los casos, como pueden ver, dentro de las vías de flujo preferencial las concentraciones eran bastante mayores que fuera de ellas.
Entonces, bueno, básicamente encontrábamos que esto sería uno de los lugares, luego cuando ya se habían secado, estos lugares eran las vías preferenciales que nosotros habíamos estado determinando luego de la lluvia y que después procedimos a estudiarlas, en las que encontrábamos que había mayores retenciones de fósforo, nitrógeno y de glifosato. Paralelamente queríamos también determinar si había alguna conexión, podíamos establecer alguna conexión entre los lotes agropecuarios, los lotes de uso agropecuario adyacentes con los cuerpos de agua a través de estas vías de flujo preferencial, para lo cual pudimos analizando todas estas situaciones para densidad aparente del suelo y contenido de arcilla. Encontrábamos que los mayores contenidos de densidad aparente los encontrábamos en los campos de cultivo y dentro de las franjas, dentro de las vías preferenciales, tanto con o sin árboles, también había valores muy altos. Con respecto a lo que era contenido de arcilla, la situación también se repetía. En los campos de cultivo los valores eran más altos en correspondencia junto con las vías de escurrimiento superficial. Esto nos permitió poder establecer una conexión hidráulica entre los lotes de uso agropecuario que están a la vera de los arroyos y los cuerpos de agua a través de vías de flujo preferencial. Es decir, que en este paisaje que ustedes ven muy quebrado, cuando llueve mucho, que se produce escorrentía, la mayor parte, como se puede ver en este lugar, se produce a través de sitios de vías de flujo preferencial y no a lo largo de toda la franja de vegetación ribereña. Sí. Esto fue publicado recientemente en este trabajo, en esta revista, la que sigue. Y bueno, básicamente lo que nos preocupaba era que veíamos todo lo que era la parte de retención en las franjas de vegetación ribereña, veíamos que actuaban como una especie de esponja o de filtro, y qué pudiera ocurrir si esta situación estas franjas se saturaran y dejaran de cumplir este servicio ecosistémico que es tan importante. Para lo cual empezamos a ver la posibilidad de analizar este nuevo proyecto, evaluando especies vegetales y bacterias en un proyecto de bioremediación de glifosato para ver si podíamos, mediante ensayos en condiciones controladas, poder producir la degradación de glifosato y de AMPA, que es su principal metabolito, en compuestos que sean no tóxicos y no peligrosos para el ambiente. Estos son resultados preliminares, les quiero aclarar, son resultados de un solo año. Este año estamos haciendo el segundo año de ensayos, pero bueno, en un principio estábamos bastante entusiasmados porque veíamos que hicimos con muy pocos tratamientos en el primer año, en condiciones controladas, en macetas, dentro de un invernáculo para evitar influencias. Bueno, para poder tener condiciones controladas, entonces podíamos ver que en todos los tratamientos que usábamos con sauces y festuca y sauce con alfalfa, el glifosato, que está representado en las líneas azules, al final del ensayo era degradado en forma importante, o sea que había una gran degradación de glifosato en estos tratamientos. Aunque paralelamente las concentraciones de AMPA, que saben que es el metabolito de la degradación del glifosato, aumentaba, excepto en un caso de un tratamiento, que es el tratamiento con festuca, en el cual veíamos que no solo degradaba el resultado, el contenido inicial de glifosato y AMPA, sino que AMPA también lo degradaba. Es decir, que de poder confirmar estos resultados, estaríamos en presencia de que esta especie tendría una gran importancia en lo que sería la degradación
de este compuesto en compuestos que no sean tóxicos para el medio ambiente. Bueno, y esta es la última, es una forma de representarlo también. Podríamos ver básicamente que en el caso de degradación de glifosato, cuando utilizábamos sauces, la degradación era bastante importante. Acá estamos midiendo degradación de glifosato. Veíamos importantes valores de degradación tanto en sauces como en festuca. Veíamos que cuando usábamos suelo contaminado sin plantas no había prácticamente degradación, es decir, que no era por un efecto de tiempo, sino por un efecto de planta. Y paralelamente, cuando analizábamos la degradación de AMPA, cuando usábamos sauces, los resultados eran negativos, es decir, que había más AMPA al final que al inicio. Pero los resultados que recién les comentaba eran muy promisorios para el caso de festuca. Este trabajo los presentamos recientemente en este congreso, que se llevó a cabo en la ciudad de Salta. Sí, la siguiente. Y bueno, aquí quiero agradecer a todos estos proyectos y que han participado en este trabajo, en el que está involucrada mucha gente. Y bueno, muchas gracias a ustedes por toda su atención. Estamos pasados de tiempo igual, pero ahora continúa la doctora Estefanía Paz. Ella es becaria postdoctoral del CONICET, trabaja en el Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable. Ella tiene mucha experiencia en la restauración de arroyos utilizando plantas acuáticas y actualmente codirige el proyecto de bioremediación del arroyo Langueyú. Buenas, ¿cómo andan? Aprovecho para agradecer a Débora. Agradezco a Débora y a la comisión organizadora por llevar adelante el congreso con todo lo que ello implica, ¿no? Voy a tratar de ser breve, como estamos un poco cortos. Bueno, yo les vengo a hablar, como les dije, como les dijo Débora, sobre las macrófitas y el uso para rehabilitar los ecosistemas. Por este lado era. Bueno, esta es una imagen, un gráfico, mejor dicho, tradicional sobre un poco lo que implica la restauración y la rehabilitación del ecosistema. Como pueden ver, tiene una parte donde hay un arroyo degradado con poca estructura y poca función, y a través de algún tipo de herramientas o medidas que se pueden aplicar sobre el sistema, se puede llevar a una rehabilitación o a una restauración si se lo lleva a un estado prístino de referencia. Como se puede ver ahí. Para mí esto le falta algo, no sé ustedes qué opinan, para mí le falta otro eje, un eje Z que salga de la pantalla, una cosa así, a ver si se ve, donde el otro eje es el componente social. Esto le estaría faltando desde mi punto de vista porque el arroyo no está solo en el sistema, como ya un poco habíamos hablado ayer. Como pueden ver ahí, es un poco más complejo, un gráfico en 3D es más complejo de analizar que uno en 2D, como ya todos sabemos, siempre se simplifican todas las variables, tratamos de bajarlas a 2 dimensiones para poder analizarlas. Bueno, más o menos me encuentro en ese camino, ya más al final les voy a contar con el arroyo Langueyú un poco, para poder incluir este eje en todo el estudio, ¿no? Lo que les voy a contar es un poco mi experiencia en la beca doctoral, donde el tercer eje, la tercera dimensión, es todo un poco... no fue un poco tomada en cuenta. Hay muchas medidas que se pueden tomar en un arroyo para recuperar un poco esta estructura y esta función. Algunas no se pueden implementar debido a que, no sé, el arroyo atraviesa una ciudad y está construido hasta el borde, hasta la vera, ocupando el espacio fluvial, las casas o las industrias, de manera que es necesario establecer algunas estrategias de acción. Por ejemplo, identificar tramos que se pueden conservar, identificar los que tienen un buen estado ecológico, preservarlos, identificar tramos en los cuales sí podemos llegar a hacer algo, como esto que les voy a mostrar ahora, y hay otros en que simplemente se puede tratar de educar a la gente que esto no es lo mejor que se le puede esperar del arroyo, pero a veces no quedan otras opciones. Sí, lo que se puede hacer es planificar a largo plazo, decir, bueno, estamos acá ahora, llegamos hasta acá, pero en un futuro
queremos otras opciones para estos tramos de los arroyos. Se traba un poquito. Bueno, como ya mis compañeros estuvieron hablando, las macrófitas son fantásticas, ya están aburridos de escuchar de todo lo que hacen. Ya sabemos que son refugio, alimento, absorben contaminantes, ya les contaron mucho sobre esto. Yo les voy a hablar un poco de los trasplantes, que es la experiencia. Nosotros trasplantamos 3 especies en un arroyo que estaba principalmente dragado, esa era la principal fuente de impacto, que estaba ensanchado. Las especies que utilizamos son las que pueden ver ahí: Egeria densa, Gymnocorenices pilantoides y Ludigia peploides. Son nativas, perennes. Bueno, al cabo de 5 meses del trasplante, ahí hay 2 fotitos, vimos, algo que no les dije, no había absolutamente nada cuando realizamos los trasplantes, ese es un dato no menor. Gracias. Después de realizar los trasplantes, vimos que habían 5 especies más al término de 5 meses. En total eran 8 especies. Volveme para atrás una. Gracias. En total eran 8 especies que encontramos en ese tramo que realizamos en los trasplantes, en comparación con un tramo aguas arriba, que al final de la experiencia solamente existían 2 y en manchones muy pequeños. De manera que pensamos que esto aumentó significativamente la heterogeneidad del tramo debido a que son todas de diferente tipo biológico. Si comparamos con un tramo aguas arriba, estaban las mismas especies y le agregamos Hydrocleis lymphoides, un tramo donde no había sido dragado, al menos no recientemente, sí históricamente. Bueno, ahí pueden ver los manchones. Egeria densa estuvo bastante afectada por la variabilidad hidrológica, disminuyó hasta un 65% aproximadamente su cobertura. Sin embargo, se estableció, estuvo presente, pero manchones mucho más pequeños. Pueden ver ahí. Gymnocorenices pilantoides se estableció y creció, pero presentó diferencias con el control aguas arriba en la parte que no había sido dragada. En cambio, Ludigia peploides creció de igual manera y le encantó el lugar, se adaptó perfectamente, así que fue la más exitosa desde ese punto de vista. También registramos individuos de Pomacea canaliculata, lo tomamos como un macrofitófago que podía llegar a impactar los trasplantes, de manera que contamos los individuos y las puestas que estaban en los manchones y nos dio evidentemente que en Gymnocorenices pilantoides había más individuos y más puestas que en comparación con, digamos, Ludigia peploides. De manera que hicimos una experiencia de laboratorio para comprobar las tasas relativas de consumo y nos dio que significativamente más Pomacea canaliculata consume más, quise decir, Gymnocorenices pilantoides. Bueno, entonces nosotros pensamos que la heterogeneidad, el incremento de la heterogeneidad fue alcanzada. Analizamos también los ensambles macroinvertebrados, los cuales no presentaron grandes diferencias, pero porque eran muy similares las características de ambos sitios. Las diferencias que encontramos son debido a las obras, más que nada, profundidad y ancho del cauce. Y los factores a tener en cuenta, así rapidito, son varios. Algunos de ellos son las especies que se utilizan, si son sumergidas, tener esta prevención sobre las condiciones hidráulicas que pueden variar, desarrollar estrategias para retenerlas. Sabemos que son muy importantes, todas, pero bueno, las sumergidas muy complejas, como que en general se prefieren debido al aumento de nichos y recursos en general que le ofrecen a la biota. Y bueno, de ahora en más, o sea, esto fue un poco la tesis y la idea es probarlo en el arroyo Langueyou, pero buscando un poco esta tercera dimensión que les contaba, ver un poco si los trasplantes de macrófitas pueden mejorar la calidad ecológica del arroyo, tomando en cuenta más un sitio que estaba mucho más impactado por cargas orgánicas, como era el arroyo Langueyou, del cual hablábamos ayer en la mesa redonda y bueno, durante el día también. Así que nada, espero poder contarles algo en la próxima MEAP y les agradezco por escucharme y bueno, espero haber sido un poco breve. Gracias.